¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la sesión número 50 del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico, de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a abordar ya en este último módulo el tema estimación de daños en contenidos y nos acompaña el doctor Eric Fernando Espinosa Casarín, Nacional Autónoma de México e ingeniero civil por la Universidad Veracruzana. Realizó estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. También forma parte del grupo de investigación sobre la mampostería confinada del Earthquake Engineering and Research Institute and the Masonry Society. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel candidato. Ha laborado en diversas firmas de diseño estructural como profesionista independiente. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de ingeniería sísmica y estructural. Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en las carreras de arquitectura e ingeniería civil en universidades públicas y privadas, y también forma parte de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica para el bienio 2025-2027 como vocal de asuntos estudiantiles. Desde 2024 es profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de las Américas, Puebla. Doctor Eric, pues bienvenido y muchísimas gracias nuevamente a nombre de todo el equipo de Dambo por este tiempo que compartirás con nosotros y te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vania, por la presentación y también a todo el equipo de Dampo, pues, por la invitación a participar en este taller, que creo que es un esfuerzo muy importante y muy interesante, pues, para que cada vez la ingeniería sísmica vaya mejorando, ¿no? Pues, felicito también a toda la gente que está aquí conectada, que tiene la intención de aprender más sobre la ingeniería sísmica y, pues, eso es muy grato para todos los que estamos de alguna manera involucrados con esto, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues vamos a iniciar con la charla. Como bien decía Vania, en esta ocasión no vamos a hablar tanto de los dispositivos de control de la respuesta, sino más bien vamos a hablar sobre cómo calcular qué son los contenidos, qué son los elementos no estructurales y cómo se calculan las fuerzas que se producen en ellos debido al sismo, ¿no? De acuerdo con las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México en su versión más actual, que es la versión 2023. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, este es el contenido de la presentación, ¿no? Está dividida en 8 puntos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir avanzando con respecto a este plan. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer durante la presentación, me puede interrumpir, o si prefiere hasta el final, de igual manera, ¿no? Por ahí Vania nos va a estar apoyando si es que alguien levanta la mano o tiene alguna pregunta y yo por ahí no lo identifico. Ahí por ahí Vania nos va a estar apoyando, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con la definición de qué son los contenidos y los elementos no estructurales. ¿Sale? Bueno, antes de empezar, también me gustaría comentarles que mucha de la información que voy a estar presentando en esta charla, pues está contenida o es obtenida de estos documentos, ¿no? Un documento por ahí publicado por unos investigadores de la India y mucha información sobre que se puede obtener en un documento del FEMA, que es ese que está ahí, el Reducing of Risks Non-Structural Earthquake Damage, a Practical Guide, y estos otros dos del NIST, ¿no? Al final, de todas maneras, viene bueno, estos son los principales y algunos artículos también por ahí, ¿no? Al final de la presentación vendrá una lista de referencias para aquellos que estén interesados en profundizar más acerca del tema, puedan hacerlo. ¿Sale? Bueno, pues la mayoría de ustedes supongo que son ingenieros estructurales, ¿no? Entonces, o ingenieros civiles, ¿no? Arquitectos, tal vez, ojalá tengamos algunos, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros, como ingenieros civiles y estructurales, pensamos en un edificio, pues en realidad pensamos en esto, ¿no? En la imagen que les pongo aquí, ¿no? Pensamos en columnas, pensamos en vigas, pensamos en losas, pensamos en zapatas, en muros, etcétera, ¿no? Pero en la realidad, pues los edificios son mucho más que esos, ¿no? Los edificios tienen sistemas de enfriamiento, ¿no? Sistemas de calefacción, tienen
por ahí algún equipo, ¿no? Tienen algún inmobiliario, llámese escritorio, algún otro librero, etcétera, ¿no? Entonces, un edificio, ese edificio por lo que tiene adentro y por lo que hace, ¿no? A la cuestión que fue, digamos, para la que fue concebida, ¿no? Si yo les pongo el edificio sin nada, ustedes no me podrían decir ese edificio para qué fue, cuál es su uso, ¿no? ¿Para qué está destinado? Pues ahí solamente vemos vigas, columnas, etcétera, ¿no? Pero realmente nosotros no podemos decir que ese edificio es una oficina o es un hospital o es lo que sea, ¿no? Yo solamente sé para qué sirve el edificio una vez que yo observo qué es lo que tiene adentro, ¿no? Entonces, por eso los contenidos y los elementos no estructurales, pues son muy importantes, ¿no? Porque de hecho, de ellos depende la funcionalidad de la estructura en la cual estamos, digamos, habitando o estamos ocupando. Digamos que en esto de los contenidos, ¿no? Algunas reglamentos o algunos códigos dividen a los contenidos en varios tipos, ¿no? Por ejemplo, los contenidos arquitectónicos, que pueden ser las fachadas, los muros colindantes, los muros divisorios, ya sea que estén normalmente pretendiendo para que estos sean elementos contenidos tendrían que ser desligados, los parapetos y los pretiles, ¿no? Esto, por ejemplo, en una oficina o en una vivienda, ¿no? Y los elementos, otro tipo de elementos que también pudiera haber en una oficina o en un edificio cualquiera, pues podrían ser plafones, letreros, ¿no? Cristales, ¿no? En el caso de las ventanas, gabinetes de almacenamiento, ¿no? Los contenidos clasificados como mecánicos, pues son los elevadores, recipientes a presión, por ejemplo, en los sistemas de contraincendio o si estamos hablando de algún otro sistema, ¿no? Tanque de gas, ¿no? Sí, para la calefacción también, tuberías que llevan esos gases, equipos de aire acondicionado, ¿no? Y sistemas eléctricos, pues los sistemas de distribución que llevan la energía al edificio, ¿no? Todo esto solamente pensando, por ejemplo, en oficinas y viviendas, ¿no? Ahora imagínense, por ejemplo, si hablamos de un hospital, o un edificio, no sé, de gubernamental que tiene muchas otras cosas que a lo mejor no estamos mencionando aquí, pero entonces la gama de posibilidades que hay para, digamos, que puede haber o que se pueden considerar como contenidos, pues es muy amplia, ¿no? Y a medida que los edificios se van haciendo más complejos, o sea, que puede ser un hospital o que puede ser cualquier otro tipo de instalaciones que tengan equipos, digamos, muy especializados, pues entonces esto se va haciendo mucho más complejo, ¿no? Y entonces esta clasificación que ahorita yo les pongo aquí, solo para oficinas y vivienda, pues va a ser mucho más grande a medida que el edificio se vaya haciendo más complejo, ¿sale? Bueno, otra forma de clasificar los contenidos, pues puede ser de acuerdo a cómo responden cuando el edificio en el cual están contenidos, pues está sometido a un sismo, ¿no? Algunos contenidos se pueden clasificar debido a su aceleración, o sea que son sensibles a la aceleración, algunos otros que son sensibles al desplazamiento, o puede ser que haya una combinación, ¿no? Puede ser un contenido que puede ser susceptible a los dos efectos, tanto al desplazamiento como a la aceleración, ¿no? También se pueden dividir por su flexibilidad. Se dice que los contenidos que tienen un periodo menor a 0.06 segundos se consideran, mayor a 0.06 segundos se consideran contenidos flexibles, y por otro lado los contenidos que tienen periodo menor a 0.06 segundos se consideran rígidos, ¿no? Y bueno, seguramente los que han atendido todo el taller, pues estarán familiarizados con el concepto de periodo, ¿no? Sabemos que el periodo en los edificios es un parámetro, ¿no? Que depende de sus propiedades como la rigidez, como la masa, ¿no? Entonces, así como los edificios tienen un periodo fundamental, ¿no? Que los contenidos también lo pueden tener, ¿no? Entonces, muchas veces, algunos fabricantes te pueden dar ese valor, ¿no? O hay algunos reglamentos que hay algunas que te dicen en función del contenido cuál podría ser su periodo, ¿no? Pero bueno, acá también la verdad es que, pues como todo esto, digamos,
es de alguna manera reciente, ¿no? O todavía estamos en este proceso de empezar a diseñar también los contenidos, ¿no? Todavía a veces carecemos de esa información, pero los reglamentos también por ahí tienen algunas ayudas para tratar de solventar estas carencias que todavía tenemos en cuanto a la información. ¿Sale? Bueno, acá les pongo una gráfica, ¿no? Para que ustedes, digamos, dimensionen el tamaño del problema, ¿no? Y bueno, en realidad, en función del tipo de uso que se le da al edificio, el valor de los contenidos puede representar, como vemos ahí en la gráfica, entre, bueno, el contenido y no estructurales, entre el 70, el 62 y el 48%, ¿no? Evidentemente, como podemos ver, ¿no? En el caso de los hospitales, pues los contenidos podrían ser equipos, ¿no? Un equipo para tomar, equipos para hacer, por ejemplo, alguna operación, ¿no? En un quirófano, todas esas cosas que seguramente los médicos usan, que son equipos carísimos, ¿no? Muy caros y muy sensibles, ¿no? Que si uno de esos equipos se llega a caer, seguramente pues se va a descomponer, ¿no? Entonces, como podemos ver, en los hospitales, ¿no? El costo total del hospital, pues prácticamente es el 48 más el 44 entre contenidos y elementos no estructurales, y prácticamente muy poquito es lo que tiene que ver con el sistema estructural propio, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podemos ver que a lo mejor puede ser más caro lo que hay adentro del edificio que el sistema estructural como tal, ¿no? Eso, como vemos, por ejemplo, en oficinas y en hoteles no es tan grave, pero en hospitales sí es donde se ve muy claro que solo el 8% del costo total del hospital, pues representa la estructura, mientras que el resto, el 92%, pues lo llevan los contenidos. Entonces, por este tipo de números, ¿no? Por este tipo de datos, es que es muy importante, ¿no? Poder conocer, ¿no? Cómo diseñar cómo hacer o qué tenemos que hacer para que los contenidos se mantengan en funcionamiento después de un sismo, ¿no? Entonces, seguramente ustedes en algunas de las pláticas ya les han hablado de la famosa resiliencia, si es que ustedes a lo mejor ya la habían escuchado, ¿no? Entonces, noten ustedes que de muy poco sirve que el edificio se mantenga en pie si todo lo que está adentro o gran parte de lo que está adentro termina colapsado, ¿no? Entonces, va a pasar un poco como la primera imagen que les ponía, ¿no? Si yo tengo un edificio que todo lo de adentro está colapsado, está volteado, que no se puede utilizar, pues entonces ese edificio deja de ser lo que, lo define, ¿no? Lo que lo define es lo que está dentro, los aparatos y todo lo que está dentro, ¿no? Si todo lo que está dentro no sirve, pues es simplemente una estructura que a lo mejor podrá estar sin daños y que alguien puede decir, sí, es posible utilizarla, pero si no tengo las herramientas para utilizarla, pues entonces de poco y de nada sirve que el sistema estructural esté intacto, ¿no? ¿Sale? Entonces, luego viene la pregunta, ¿no? Que seguramente varios de ustedes se pueden llegar a hacer, sobre todo aquellos que tengan despachos o que se dediquen al diseño estructural, ¿no? ¿Quién? Y dicen, bueno, pues yo ya era el encargado de hacer el diseño estructural del edificio, ¿no? De el tamaño de las columnas, de las vigas, de la losa, de las zapatas o del tipo de cimentación que le toca, ¿no? Entonces, la pregunta es, pues a quién le toca esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues poco a poco vamos, tomando una idea de a quién le debería tocar, ¿no? Y al menos la primera parte puede estar un poco claro, ¿no? La parte de los elementos estructurales y no estructurales, pues debería de corresponder al ingeniero y al arquitecto, ¿no? Ya sabemos que a veces, ¿no? Sucede que primero se termina el proyecto estructural y después vienen cambios en arquitectura, ¿no? Y bueno, eso desgraciadamente son prácticas que creo que poco a poco deberíamos dejar atrás, ¿no? Pero lo cierto es que al menos en temas de elementos no estructurales, pues está claro que la parte ingenieril, ¿no? Que la parte de la arquitectura y los ingenieros estructurales son los que deberían de hacerse responsables de esa primera parte, donde ya la cosa es un poquito más difícil de delimitar, pues es en la parte de los contenidos, ¿no?
como decíamos, hay contenidos arquitectónicos, hay contenidos mecánicos, eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, aunque uno como ingeniero estructural podría sentirse como fuera de esa, como que eso ya sale de nuestro alcance, la verdad es que sería muy difícil que los ingenieros mecánicos, por ejemplo, aseguren el funcionamiento después de un sismo de un elevador, ¿no? O de una escalera eléctrica o cualquier otro sistema que les toque a ellos instalar. La verdad es que ellos no tienen los conocimientos o ellos no tienen la formación para tratar de garantizar que esos equipos van a funcionar después de una emergencia de sismo, ¿no? Lo cierto es que los que estamos más preparados y los que deberíamos de tomar la responsabilidad de eso, pues somos los ingenieros civiles, porque somos los que tenemos la formación adecuada para poder afrontar este reto. Ahora, esto no quiere decir, sobre todo aquellos ingenieros que actualmente están en la práctica, ¿no? Y que tengan sus despachos, eso no quiere decir que lo tengan que hacer gratis, ¿no? Esto ustedes también lo pueden ver como una nueva área de oportunidad, una nueva línea de negocio, donde tú, además de ofrecer el diseño estructural, podrías empezar a ofrecer el diseño de los contenidos, ¿no? Entonces, creo que por ahí se abre una oportunidad de negocio para aquellos ingenieros que están teniendo sus despachos y que ahora también puedan no solo diseñar o no solo ofrecer el diseño estructural de las viviendas, sino, o bueno, de la estructura que estén realizando, sino también ofrecer el diseño de los contenidos, ¿no? ¿Sale? Bueno, pasando al siguiente tema, vamos a platicar un poco de cómo es que los sismos afectan a los contenidos y a los elementos no estructurales, ¿sale? Entonces, ¿no? Pues ustedes saben, ¿no? Sobre todo aquellos que están metidos en la parte de la ingeniería estructural, ¿no? Que los edificios, ¿no? Lo que causa el daño en los edificios, o lo que causa que el edificio se mueva, pues es la aceleración, ¿no? La aceleración que se produce en el suelo debido al sismo, ¿no? A la onda sísmica que se va propagando, ¿no? Entonces sabemos que hay una falla, ¿no? Ya sea un tipo de falla de subducción o un sismo de profundidad intermedia, cortical, etcétera, ¿no? Y pues que eso produce una onda, ¿no? Que va viajando a través del suelo y que sabemos que a veces, dependiendo de las características del suelo, puede ser que esa onda se vaya atenuando, o si por otro lado estamos en una zona de terreno blando, pues esa onda puede ser hacer lo contrario, se puede ir incrementando, ¿no? Entonces, esa aceleración que le llega al suelo, pues es la que produce las fuerzas inerciales, ¿no? Que hacen que el edificio se desplace lateralmente, ¿no? Entonces, cuando el edificio se mueve, ¿no? Va a generar, digamos, dos cosas. Va a generar aceleraciones en los entrepisos, ¿no? O sea, en aceleración en cada uno de estos. Bueno, voy a poner mi puntero. No lo había ocupado hasta ahorita. Acá está. Genera aceleraciones en los pisos, ¿no? Pero pues también genera desplazamiento lateral del edificio, ¿no? Son las dos cosas que sabemos que se generan en el sismo, ¿no? Y esas dos cosas son las que normalmente van a generar los daños en los contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Pues que la aceleración en el entrepiso, ¿no? Normalmente va a ser mayor, ¿no? Puede ser mayor que la aceleración que se registra en el suelo, ¿no? Entonces, el reto es tratar de cuantificar esa aceleración para saber cómo esa aceleración se transmite hacia mi contenido y si ese contenido es capaz, ¿no? De mantenerse en pie durante el fenómeno, ¿no? ¿Sale? Entonces, como les decía yo hace rato, ¿no? Podemos clasificar a los contenidos en función de su respuesta. Por ejemplo, si son susceptibles a la aceleración, lo que quiere decir es que el contenido puede tender a voltearse, ¿no? A voltearse o a deslizarse, ¿no? Que la fuerza, que de acuerdo a la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces quiere decir que si la aceleración que se produce en el piso debido al sismo es muy grande, y la masa del elemento también es de consideración, pues esta fuerza va a ser grande. Entonces puede ser que esta fuerza tenga la capacidad de desplazar lateralmente al contenido, o sea, de que se deslice o que se voltee, ¿no? Que se voltee fuera de su plano.
Este, y el otro tipo de, digamos, de respuesta que puede pasar en un contenido es cuando son susceptibles a los desplazamientos. Y un claro ejemplo de eso, por ejemplo, son las ventanas, ¿no? En este caso, si tenemos ventanas, ¿no? Acá, como podemos ver en el dibujito, el edificio se va a desplazar lateralmente, pero estas ventanas, pues no se van a deformar igual que se deforma el edificio. Entonces, si la ventana es muy rígida, ¿no? Si la ventana no tiene la capacidad de deformarse, a la hora que el edificio se deforma, pues lo más probable es que estas ventanas van a terminar quebrándose, ¿no? Sabemos que el vidrio, ¿no? Suele ser un material frágil, entonces lo más probable es que estas ventanas van a terminar, ¿cómo se llama? Dañándose, ¿no? ¿Sale? Entonces, como les decía, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando viene el sismo, las aceleraciones en los diferentes niveles van creciendo, ¿no? Entonces, yo sé que normalmente, ¿no? Cuando yo tengo un edificio, por ejemplo, regular, ¿no? Ustedes a lo mejor en algunas de las otras sesiones, ¿no? Platicaron acerca de las condiciones de regularidad, ¿no? Que si regularidad en elevación, que si regularidad en planta, que si tengo una excentricidad por torsión, que si tengo una rigidez, una reducción de rigidez en alguno de los entrepisos, etcétera, ¿no? Entonces, si pensamos en un edificio regular de baja altura, ¿sale? Entonces estaríamos pensando en un edificio eh, cuya aceleración va creciendo a medida, ¿no? Que aumento o que voy subiendo en el piso, ¿no? Y eso no es nada que debería de extrañarnos, porque de hecho, si ustedes recuerdan, ¿no? Esto se parece al primer modo de vibrar, ¿no? O sea, quiere decir que yo estoy haciendo la hipótesis o estoy asumiendo que el edificio va a vibrar en su primer modo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo considero al edificio como un sistema de masas y resortes, ¿no? Quiere decir que todas las masas se van a mover en la misma dirección y que la masa de hasta arriba se va a mover más, ¿no? Entonces, por eso es que bajo esta hipótesis de que el edificio es regular y que tiene baja altura, pues entonces el edificio va a comportarse bajo su modo fundamental, y las aceleraciones en el piso van aumentando, de tal modo que el muro, por ejemplo, supongamos que tenemos un muro en el piso 2, en el piso 3, en el piso 4 y en el mismo 5. Ese muro que pesaría lo mismo, si yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, pues la aceleración más alta va a ser en el piso 5, por lo tanto, como la masa es constante en el muro, lo que haría que la fuerza más alta estuviera en la parte de hasta arriba, pues sería el que la aceleración en el piso de hasta arriba es más grande, ¿no? Entonces, el muro que tendría la mayor demanda de fuerza, hablando del muro no estructural, claro está, ¿no? Sería el muro que estaría en la parte de hasta arriba. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, no? Como ya dijimos, esto pasa en un edificio regular de baja altura. Pero ¿qué pasa con edificios más altos, no? O con edificios irregulares, ¿no? Que a lo mejor no cumplen con la condición de regularidad en torsión, que no cumplen con la regularidad en elevación, etcétera. Pues entonces ahí ya no tenemos este comportamiento, ¿no? Se dice que la estructura ya no responde al primer modo, ¿no? Estas son cosas que se observan o que se saben bien de dinámica estructural. Si alguno de ustedes tiene conocimientos sobre dinámica estructural, pues todo esto que les estoy diciendo, pues no debería ser ninguna sorpresa para ustedes, ¿no? Acá, como podemos ver, este edificio pues se comportaría como en un segundo o tercer modo, y entonces, como podemos ver, la aceleración, el edificio no se desplaza todas las masas hacia un lado, sino que hay unas masas entre el segundo, tercero y cuarto piso que tal vez se muevan en una dirección, y las masas de los últimos pisos se muevan hacia la otra, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la aceleración no vaya incrementándose de manera lineal, como se veía en el caso de edificios con planta, con regularidad y con baja altura, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa consideración que posiblemente, y fíjense que aquí está algo interesante, que posiblemente en edificios muy altos, ¿no? El tema de los contenidos puede que no sea tan complejo, ¿no? Puede que no sea tan difícil, o sea,
que como lo vimos en el sismo de 2017 y como lo hemos visto ahora en estos sismos que empieza a fluir la información de Colombia, de Venezuela, también de otros países, pues que normalmente los edificios que suelen tener daños en elementos no estructurales no son edificios tan altos, sino más bien edificios de mediana altura, ¿no? O de hasta inclusive de 4 o 5 niveles, donde pues los edificios se comportan en el primer, responden a su primer modo de vibrar, ¿no? Ahora, todo lo que dije hace rato, pues tiene que ver con la hipótesis de que el edificio se comporta de manera elástica, lineal, ¿no? Pero ya sabemos que eso, cuando el edificio está sometido a un sismo de gran intensidad, pues ya sabemos que eso no es cierto, ¿no? Que precisamente uno de los mecanismos por los cuales el edificio va a disipar la energía que el sismo le está introduciendo, pues es a través del daño, ¿no? A través de la respuesta inelástica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando el edificio entra en su zona de comportamiento no lineal, pues que la respuesta, las aceleraciones se van a empezar a reducir, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces toda esa energía que antes se disipaba mediante el movimiento o mediante la generación de fuerzas, ¿no? Ahora se va a disipar mediante el desplazamiento, ¿no? Entonces, eso va a hacer que las aceleraciones de piso, ¿no? Las aceleraciones de entrepiso en el edificio sean menores, ¿no? O inclusive se puedan reducir en comparación de las aceleraciones que teníamos cuando el edificio estaba en su rango de comportamiento elástico, ¿no? Entonces, eso podría ayudar a diseñar a las estructuras, o mejor dicho, a los contenidos con fuerzas un poco menores, que es exactamente lo que hacemos actualmente con el reglamento, ¿no? Tenemos un espectro elástico y que reducimos por dos parámetros, ¿no? Uno que es el factor de comportamiento sísmico, ¿no? Y el otro que es el factor de reducción por el factor R, ¿no? Por sobreresistencia. Entonces, fíjense que en los contenidos también podemos hacer lo mismo, aunque vamos a ver que el de sobreresistencia no existe tanto, pero el factor de reducción por comportamiento sísmico, sí, más o menos hay algo así también para el caso de los contenidos, ¿no? ¿Sale? Entonces, una vez que yo obtengo la respuesta del edificio y yo ahora necesito saber cuál es, por ejemplo, en el caso de que el contenido esté anclado al edificio, como en la figura que les pongo ahí, si el contenido está anclado al edificio, entonces va a haber una cosa que se llama interacción edificio-contenido, ¿no? Algo así como la interacción sola-estructura, ¿no? Que ya sabemos que una cosa es suponer que el edificio está o que está, ¿cómo se llama? Tiene apoyos empotrados, y otra es suponer que realmente el apoyo no es ni empotrado ni articulado, sino que hay una rigidez finita en la cimentación, ¿no? Bueno, algo similar pasa, ¿no? Entonces va a haber una amplificación, ¿no? Entonces, así como hay una amplificación debida cuando sabemos el fenómeno de la resonancia, que cuando la estructura coincide con el periodo del sismo y con el periodo del suelo, pues que tenemos una amplificación de la respuesta, pues lo mismo va a pasar con los contenidos. Si yo tengo un contenido cuyo periodo es muy parecido al periodo de la estructura, entonces voy a tener una amplificación de la respuesta del contenido debido al efecto, efecto de resonancia que se presenta. La misma resonancia que ya sabemos que existe en el caso de los edificios, pues va a existir ahora en el caso de los contenidos, ¿no? Y bueno, algo bueno, ¿no? Algo bueno de los contenidos es que sabemos que la mayoría de los contenidos, ¿no? Están más o menos en esa zona de periodos, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos contenidos infinitamente rígidos, pues que básicamente la aceleración va a ser igual a la aceleración del suelo, o en este caso, la aceleración del piso, ¿no? Que no va a haber un incremento muy grande por el tema de la resonancia, ¿no? Y que también los desplazamientos serían bajitos, ¿no? Del lado izquierdo tengo a un espectro de aceleración y del lado derecho tengo a un espectro de desplazamientos, ¿no? Entonces, para contenidos muy rígidos, ¿no? Yo voy a tener una aceleración que va a ser casi igual a la del suelo, perdón, a la del piso, ¿no? Y
un desplazamiento que va a ser prácticamente cero, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Si yo tengo contenidos muy flexibles, que la verdad es que estos pues serían casos muy especiales, ¿no? Casos muy atípicos, pues entonces acá, si se dan cuenta, la aceleración inclusive es menor que la del piso, ¿no? Por el efecto dinámico, que sabemos que cuando tengo una estructura muy flexible, pues prácticamente la estructura no se mueve, ¿no? Entonces, tendríamos unas aceleraciones muy bajitas y por otro lado, en el caso del desplazamiento, sí tendríamos desplazamientos mayores, ¿no? A pesar de que la estructura sea muy flexible, ¿no? Como les decía, en el caso de los contenidos es muy raro encontrarse con este tipo de contenidos, pero precisamente este curso, ¿no? Este curso que se llama sobre aislamiento sísmico, si tuviéramos problemas con un contenido, pues entonces tal vez todo eso que ustedes han estado repasando y aprendiendo en los módulos anteriores sobre aislamiento, lo podrían aplicar aquí para los contenidos, ¿no? Si se dan cuenta, hacer un contenido muy flexible, pues sería ponerle algunas patitas de goma, ¿no? O hacer algo de tal manera que se mueva mucho, ¿no? Y entonces podrían hacer esto, ¿no? Podrían aplicar lo que han visto sobre aislamiento sísmico a los contenidos también. Entonces, en realidad, es muy similar, ¿no? Es muy similar lo que pasa en los contenidos a lo que pasa en un edificio. Lamentablemente, ¿no? Hasta hace poco tiempo, ¿no? Pues los ingenieros nos preocupamos mucho más porque el edificio no colapsara, porque el edificio no tuviera daños importantes, ¿no? O que los daños estuvieran dentro de un umbral que los lleve a una posible reparación y lo que pasa dentro del edificio ya no nos importaba tanto, ¿no? Pero ahora con este cambio, ¿no? En el enfoque de hacer los edificios resilientes, pues podemos ver que muchas de las cosas que ya sabíamos pueden ser aplicables al diseño de estos contenidos, ¿no? ¿Vale? Bueno, como podemos ver acá, pues si el contenido cae en esta zona, pues entonces estaríamos en la zona de resonancia, ¿no? ¿Sale? Y bueno, en realidad todo esto, ¿no? Todo esto, los contenidos, eh, como les decía yo, aunque es relativamente nuevo, pues ya tenemos también bastante pruebas experimentales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les presento una prueba experimental que se hizo a un edificio, ¿no? A un edificio de 4 niveles, ¿no? Y entonces se sometió a una mesa vibradora y se estudiaron las aceleraciones, ¿no? Entre piso, ¿no? De este edificio. Este es un edificio a tamaño real, si mal no recuerdo, ¿no? Y si quieren ver más detalles de esto, acá está la referencia, ¿no? Es el NIS que está aquí abajo, aquí es donde viene estos resultados. Y entonces el edificio se sometió, ¿no? Acá tenemos la elevación, ¿no? Es más largo de un lado y del otro lado es más cortito, ¿no? Y entonces podemos ver acá cómo se sometió al sismo de Kobe, de Japón, ¿no? Y entonces se midió la aceleración de pico del contenido, ¿no? O sea, tenían aquí algunos contenidos y los instrumentaron y midieron cuál fue la aceleración de pico, ¿no? Entonces vemos cómo al principio, ¿no? Sí se cumple eso de que a medida, para un sismo de Kobe al 10%, que iba a mantener a la estructura en el rango elástico, ¿no? Pues sí vemos que se cumple esto de que a medida que incremento o a medida que me voy subiendo en el edificio, la aceleración pico se va subiendo, ¿no? Al 25% se cumple, al 50% se cumple, ¿no? Pero ya vemos que hay una ligera variación. ¿Qué pasa al 100%? Seguramente este edificio, ¿no? Al 100% ya empezó a presentar algunos daños, ¿no? Empezó a presentar algunas modificaciones en su rigidez que fue que produjo este cambio, ¿no? Entonces vemos cómo ahora el piso que mayor aceleración tuvo fue el primer piso en vez del último, ¿no? Vemos que aunque es muy cercana, ¿no? Pero vemos que sí hay un cambio en la respuesta, ¿no? Ya no hay un incremento constante, ¿no? O un incremento lineal de aceleraciones, sino que en el primer piso tengo una mayor aceleración del piso y luego en el segundo piso tengo una reducción de la aceleración y luego en el tercero y en el cuarto vuelvo a incrementar mis aceleraciones. Una forma de ver esto como un poquito más clara es si yo
como que normalizo la aceleración del contenido con respecto al PGA, que sería la aceleración del suelo, ¿no? O sea, la aceleración máxima que registró el acelerograma, ¿no? Entonces vemos acá, si yo los normalizo con respecto a eso, ¿no? Vemos que para las primeras tres casos, para el 10, 25 y 50, pues sí se sigue viendo esta tendencia, ¿no? De que a medida que yo subo en la altura, pues el perfil este de aceleraciones, pues va incrementándose. Pero podemos ver que acá se ve como más dramático, ¿no? Acá se ve como más dramático, paso de 2 casi 3 a 3.5 y luego me voy a casi 2, ¿no? Pero si yo lo normalizo con respecto a la aceleración, pues del suelo, pues yo veo que este cambio no se ve tan abrupto, ¿no? Aquí yo veo como que un poquito más suavizado, ¿no? Como es que hay un cambio en la aceleración, pero pasamos de tener una aceleración mayor en el piso 1 a tener prácticamente la misma o un poquito más de aceleración en el piso de hasta arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el elemento crítico a diseñar? En este caso, pues el elemento del primer nivel, ¿no? En cambio, acá, bajo esta otra premisa, el elemento crítico a diseñar sería el elemento del último nivel, ¿no? Bajo la premisa de que el comportamiento del edificio es elástico, ¿no? Y que sí se cumple esto de que la aceleración se va incrementando a medida de que el contenido está más arriba o en un piso superior, ¿no? En cambio, cuando ya no se cumple con eso, porque el edificio empezó a tener daños, etcétera, en realidad al que yo tendría que diseñar sería, o mi elemento crítico sería el del primer nivel, ¿no? Luego también tenemos información de edificios reales, ¿no? Afortunadamente se ha empezado, este artículo ya es bastante, pues ya de hace varios años, en 2005, ¿no? Y entonces se instrumentaron edificios, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿no? De diferentes alturas, ¿no? De hecho, si ven, estos son edificios altos, ¿no? Inclusive con algunas irregularidades en elevación, como podemos ver en este San Francisco 48, ¿no? Y vamos a ver qué fue lo que reportaron, ¿no? Bueno, acá vemos normalizada la altura del edificio, es decir, uno quiere decir la altura total entre la altura del último piso, por lo tanto, pues es uno, ¿no? Y acá vemos que está igual normalizado el pico de aceleración del piso, el peak floor acceleration, contra el peak ground acceleration, que es la aceleración máxima del suelo, ¿no? Y los puntitos estos que están aquí son las aceleraciones que se registraron con los aparatos, con los acelerómetros, etcétera. Y esta línea es la respuesta que se obtuvo con un modelo analítico del edificio, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿no? Claramente se ve que la respuesta no es lineal, ¿no? Acá, por ejemplo, la aceleración, siempre va a ser uno, ¿no? Porque esta es la aceleración del suelo, ¿no? Aquí en el nivel cero, siempre vean que está en uno, ¿no? Y luego, si se aleja de uno, si es mayor que uno, quiere decir que la aceleración en ese piso fue mayor que la aceleración del suelo, o inclusive, si podría llegar a ser inclusive hasta menor, ¿no? En el primer caso, ¿no? Y bueno, acá tenemos la dirección norte-sur y la dirección este-oeste, ¿no? Entonces, en este caso vemos que a una altura equivalente al 70% de la altura total del edificio, ¿no? Pues la aceleración fue igual que la aceleración del suelo. Acá algo similar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En ningún caso vemos que la aceleración fue menor que la del suelo, entonces eso es algo interesante, pero entonces en algunos casos como este, el modelo pues fue bastante adecuado, ¿no? Acá, por ejemplo, el modelo sí subestima la aceleración, ¿no? O sea, en este edificio, en el edificio SF42, en la dirección este-oeste, ¿no? La aceleración que se registró en el acelerograma pues fue mayor que la que pudo caracterizar el modelo. Pero aún así, solamente es este piso y en el resto sí se obtiene una buena respuesta, ¿no? Entonces, este tipo de modelos, ¿no? Y este tipo de ejercicios de instrumentar edificios reales, pues nos da esa certeza de que somos capaces de que aplicando la teoría, ¿no? Que ya conocemos sobre estructuras, sobre diseño estructural, podemos caracterizar la respuesta, ¿no? Acá, por ejemplo, vean en el SF47 cómo la aceleración en el último piso, ¿no?
Y si se dan cuenta, eso pasa casi en todos, hay como una especie de chicotazo, ¿no? El último piso siempre, bueno, en este caso no, pero en una gran cantidad de los edificios, ¿no? Siempre la aceleración del último piso como que se dispara un poquito más, ¿no? Entonces, pues eso también nos da a entender, ¿no? Que si yo trazo una línea diagonal aquí así, ¿no? Desde uno hasta la aceleración máxima, siempre voy a ser conservador, ¿no? Si yo digo, mira, si yo calculo esta aceleración, siempre voy a ser conservador porque las aceleraciones de los pisos intermedios puede ser que sean menores, pero yo voy a regir con respecto a la aceleración del piso de hasta arriba, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos a ver algunos daños que han ocurrido, ¿no? Obviamente no quiero llenarlos de fotografías porque podríamos pasarnos horas aquí viendo fotografías y platicando sobre qué es lo que se observa. Nada más voy a poner algunas muy sencillas, ¿no? Como para hacer conciencia de que esto pues es algo real y yo creo que todos ustedes pues están muy interesados en el tema, seguramente han estado viendo las noticias, han estado viendo las imágenes en redes sociales, que ahora pues ya tenemos más información cada vez más rápida, ¿no? De los daños que se reportan en los sitios donde se producen sismos de gran intensidad. Entonces, pues también vamos a platicar solamente algunas imágenes, ¿sale? Entonces, ya dijimos, ¿no? Que en realidad lo que produce que los contenidos se dañen, pues son las fuerzas de inercia, ¿no? Producidas por la aceleración del piso y por la masa del edificio, por la masa del contenido, ¿no? Esto va a generar que se deslice el contenido o que rote, ¿no? Y que entonces se voltee, ¿sale? Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que el edificio, en el caso de los contenidos que son susceptibles a las distorsiones, como ventanas, etcétera, pues básicamente el daño del contenido se debe pues a que el edificio se desplazó mucho, ¿no? Otra causa que también es difícil a veces de considerar es el golpeteo, ¿no? Hay algunos contenidos que se pueden dañar debido a la interacción entre el edificio y otros edificios y eso es complicado, ¿no? Inclusive eso pues, queda un poco fuera de la consideración del reglamento, ¿no? ¿Sale? Y otra cosa que puede pasar también es la interacción entre varios elementos no estructurales, ¿no? Entonces, si yo tengo un elemento estructural, por ejemplo, supongamos que a alguien se le ocurre anclar un escritorio o una repisa a un muro, pero resulta que ese muro es no estructural. Entonces, imagínense que el muro se voltea y entonces el muro al voltearse y al que se le ocurrió anclar a esa repisa, a ese muro, pues resulta que el muro termina dañando a la repisa porque pues anclaron un contenido a un elemento no estructural y al final terminó dañando uno al otro, ¿no? O algo que también, con la cual también hay que tener mucho cuidado es que, por ejemplo, si ustedes van a instalar, vamos a suponer que llegan a hacer la instalación de equipos contra incendio, ¿no? De extintores, pues que ese extintor, ¿no? Debería estar anclado, pues cuando menos a una columna estructural o si la van a anclar a un elemento no estructural, pues revisar que ese elemento no estructural funcione correctamente, porque entonces si ese muro se daña y, por ejemplo, hace que el extintor se caiga y si el extintor se cae y se daña, pues ese extintor ya no va a servir para atender una posible o tratar de mitigar un posible conato de incendio, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Del primero, que como decíamos, ¿no? Ventanales, ¿no? Que son susceptibles a deformaciones, ¿no? A que el edificio se desplace lateralmente mucho y que se generen distorsiones altas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues no sé si ven, primero, pues la ventana toda rota, ¿no? Y bueno, eso, pues en realidad, a lo mejor alguien dice, pues no pasa de que se cambie el cristal y ya, ¿no? Pero no sé si ven aquí el vidrio ¿no? Imagínense que alguien hubiera estado pasando por ahí como ahora, o como nos recomiendan normalmente las autoridades de protección civil, que dicen, no, pues que hay que desalojar el edificio, ¿no? Y pues ya sabemos que nunca falta el que pues por pánico o por ansiedad sale corriendo. E imagínense que durante esa evacuación alguien hubiera pasado y este vidrio le hubiera caído encima. No sé si ven cómo está encajado en el pasto, ¿no? Entonces, pues esto prácticamente es un arma, ¿no? Un mortal. Entonces, aunque parece algo muy sencillo, ¿no? Un vidrio que alguien puede decir, bueno, pues simplemente lo reemplazo y se acabó, pero pudiera llegar a ser inclusive peligroso para la vida de alguien, ¿no? Luego del otro lado tenemos plafones, ¿no? Ahora vemos cómo está todo el plafón prácticamente
este, pues inservible, ¿no? Y entonces, acá me dicen que que esto era una sala de monitoreo, ¿no? En una planta industrial. Y entonces, pues, ¿qué pasa con esta oficina? Vean cómo están todos los papeles en el suelo. Entonces, pues va a ser difícil que alguien pueda trabajar en esta oficina, ¿no? Lo más seguro es que se va a tener que cerrar hasta que hasta que al menos se retire el plafón, ¿no? Y se levante todo el tiradero que hay aquí, pues para que se pueda volver a laborar ahí, ¿no? ¿Sale? Otro tipo de contenido más susceptible a la aceleración, como podría ser este compresor que está aquí, ¿no? Entonces vemos cómo el compresor tenía su base, ¿no? Normalmente los equipos mecánicos, ¿no? Están diseñados para, o bueno, se les hace una pequeña base, ¿no? Para controlar las vibraciones que produce el equipo per se, ¿no? Pero esa base a lo mejor no está pensada para la aceleración que el sismo produce, ¿no? Entonces, acá como vemos, el compresor parece que estaba como anclado aquí y pues la aceleración del sismo terminó sacándolo de su posición original, ¿no? Entonces, pues este compresor, pues evidentemente, no sé si ven aquí que la tubería está dañada también, acá abajo también la tubería está dañada, y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues que ese compresor posiblemente no se va, salga de operación, ¿no? Y pues lo que eso implica, ¿no? Luego tenemos otra falla de plafón, ¿no? A lo mejor por aquí pasaba, ¿no? Y no sé si ven este que está aquí, que posiblemente es un, este, un extintor, ¿no? O algún tipo de sistema contra incendios, ¿no? Y entonces a lo mejor por aquí pasaba una tubería, ¿no? Y entonces esa tubería se dañó, empezó a mojar empezó pues a humedecer el plafón. Y bueno, a lo mejor esto en términos de uso, pues puede ser que no sea tan complicado o no sea a lo mejor la estructura no va a parar de operar por esta humedad, pero pues sí, al final de cuentas implica de que van a tener que quitar el plafón, revisar la tubería, encontrar la fuga de la tubería, reparar la tubería y volver a cambiar el plafón, ¿no? Lo cual, pues, a lo mejor esa zona de aquí, pues queda acordonada, ¿no? Otros tipos de daño en estantes, ¿no? En estanterías, ¿no? Entonces, esto fue del sismo de Haití en el 2010, ¿no? Y entonces vemos que todo esto que puede ser archivos, ¿no? Archivo que luego es archivo muerto y bueno, ahí no pasa nada, pero que a lo mejor aquí sea el archivo de un hospital, podría ser, bueno, aquí dice de una planta eléctrica, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí tienen información valiosa del sistema eléctrico, que pues seguramente a lo mejor la van a ocupar si es que algunas zonas se dañaron, ¿no? E imagínense que venga el encargado de la información a buscar en la gaveta tal, ¿no? La información que necesita, pues se encuentra con esto totalmente inservible, ¿no? Habría que mover, si está en algunos de los intermedios, pues habría que levantar todos y pues eso sería muy complicado y pues entonces la información ya se desordenó, entonces habría que buscar dentro del desorden, en fin, ¿no? Todo esto, pues genera muchos problemas. Y luego, en otro caso, ¿no? Vemos una oficina, ¿no? Tal vez cualquier oficina como la que a lo mejor nosotros tenemos, y pues está un librero, ¿no? Que le cayó prácticamente a la silla donde estaba este escritorio, ¿no? Entonces, pues a lo mejor aquí no genera, no sé, puede generar alguna lesión grave, ¿no? A lo mejor no sé si la muerte, pero a lo mejor así alguna lesión grave a la persona que está aquí sentada, si tal vez no tomó las previsiones de salir o de meterse abajo del escritorio o de simplemente pararse de la silla, ¿no? Si a lo mejor no se dio cuenta que estaba temblando o pensó que no era necesario evacuar, pues termina siendo pues, aplastado por este librero, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si alguna duda, comentario, si alguien quiere. Creo que veo por ahí el chat de tres comentarios. Vania, no sé si hay ahí alguna pregunta. Yo tengo un comentario, doctor. Adelante, por favor. Eh, bueno, el reglamento es muy claro que edificios del tipo A o B1 se instrumenten. Usted Ujú, ya tuvo a bien mostrarnos que en Estados Unidos, bueno, siempre un país tan desarrollado y tan rico, pues sigue las reglas. Aquí me ha tocado ya edificios de esa característica, no se instrumentan. Han presentado también ejercicios
reales en este taller, tampoco se han instrumentado. Y nos comentaba el representante de la DAMPO es porque el Instituto de las Construcciones no tiene tampoco como que la infraestructura para que esos datos haga algo, ¿no? Con ellos. Mm. ¿Usted qué opina respecto a eso de que pues es letra muerta prácticamente eso de instrumentar? O sea, el dueño es difícil que quiera invertir en todavía esa parte, ¿no? Sí, pues yo creo que sí, sí sería muy importante que en este caso, pues el instituto, pues tome ahora sí que las previsiones necesarias para que se haga cumplir, ¿no? Como dices tú, de nada sirve tener el reglamento si no se cumple, ¿no? Y no se Entonces, cumple. esa información, pues, ya, claro que será ya también del privado y tal vez, no, la verdad desconozco cómo esté esa parte ahí, pero pues si esa información se pudiera utilizar para seguir mejorando las expresiones y seguir mejorando el entendimiento que tenemos de esto, ¿no? Pues Ujú. también sería muy bueno, pero si no, cuando menos, para que se cumpla lo que el reglamento solicita, ¿no? Que es este monitoreo de los edificios que son Sí. clase A, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, no, de nada, a ti, gracias. ¿Alguna más, Vania? Si no hay ningún otro comentario, sigo, me falta Doctor, este último. disculpe, a mí sí me gustaría hacer una consulta. Dale, por favor. Usted mostró una gráfica del porcentaje de los elementos no estructurales, Sí, sí, el costo, es el costo inicial de, el de costo, las, de las estructuras. pero esa es de un estudio que se hizo en Estados Unidos. ¿De Claro, México tenemos algún estudio realizado, no, algún dato histórico? mira, hasta donde yo tengo entendido, no, que sería muy padre que alguien a lo mejor hiciera ese estudio, ¿no? Para saber cuánto. Y fíjate, ¿cuál es su nombre? Perdón, no veo por ahí. Jacqueline. Jacqueline, fíjate, Jacqueline, que yo creo que esas cosas van cambiando mucho, ¿no? Porque digo, Exacto. actualmente no, sabemos que hay casas, no sé si has escuchado hablar de la domótica, ¿no? De estas Ujú, casas inteligentes, ¿no? ujú, ujú. Que ahora pues tienen su cerradura inteligente y llegas y a lo mejor lo conectas con la de Amazon, ¿cómo se llama? Alexa, ¿no? Y que Sí, les dices, Alexa, enciende las luces. O sea, a lo que voy es que la tecnología va avanzando, evidentemente, digo, no hay que ser muy listo para entender que eso es más caro, ¿no? Eso va encareciendo el contenido. Entonces, yo creo que esas gráficas, ese estudio, la verdad no recuerdo de qué año fue, viene en uno de en el documento del FEMA, pero ya tiene sus años, cuando menos unos 15, 20 años. Entonces, estoy seguro que esas gráficas se van moviendo más, ¿no? Hacia que sí. en todo esto de la domótica y todo este rollo, ¿no? Está haciendo que esas cosas se vayan moviendo. Es decir, que cada vez lo que vale más es lo que está dentro que la estructura, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no sé si seas arquitecta, ingeniero, pero sabemos, ¿no? Que muchas veces los contratistas y inclusive los mismos propietarios le regatean mucho a la estructura, ¿no? Le regatean mucho a la estructura y entonces, pues tenemos que encontrar un balance, ¿no? La respuesta del elemento no estructural sí va a depender, por ejemplo, en el caso de los que responden ante desplazamientos, sí va a depender de la estructura, ¿no? Ahora, vamos a ver que hay unas formas de, por ejemplo, de hacer que las ventanas no se dañen tanto con algunos dispositivos, pero entonces no podemos dejar eh, ese tipo de elementos ya como que a lo diseñe, como que lo construya cualquiera, ¿no? Ya a lo mejor tenemos que meterle más diseño, más ingeniería. Entonces ahí ya también es que los dueños, los contratistas vayan haciendo conscientes, ¿no? Que cada vez lo que hay adentro del edificio vale más y que pues hay que hacer algo con esto, ¿no? No podemos dejarlo así pues a ver qué pasa, ¿no? Ok, doctor. Doctor, y otra consulta. ¿En Dígame. México tienen algún manual o norma en el que se den los parámetros o lineamientos para el diseño de los elementos no estructurales? ¿Cómo, La, cómo no- se hace eso? Ahorita vamos a ver un ejercicio de cómo calcular las fuerzas, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Entonces, básicamente lo que Ajá, por hace, fuerzas. sí, calculamos la fuerza que va a tener ese contenido y pues con la información que tienes del contenido tendrás que revisarlo, ¿no? Y luego también, si va a estar anclado, pues también depende cómo lo vayas a anclar, pues tendrás que ir a la, Exacto. a la A norma, eso ¿no? me refiero.
Sí, sí. por ejemplo, a la forma como se va a anclar, tipos de anclajes, tipo de adhesivos o En juegos realidad, psicológicos, ajá, en realidad todo ¿hay eso, normativa o no? no, ¿O es todo a eso, libre albedrío? sí, exacto, todo eso tú tendrías que irte a la norma de diseño, por ejemplo, si lo vas a anclar con unos, voy a pensar, si la vas a anclar con unos ángulos, ¿no? Pues tú Ajá, simplemente calculas la fuerza de diseño de, como te dice la NTC, la de sismo, y luego, pues tú tendrías que calcular cuáles son los esfuerzos que se producen en esas anclas o en esos ángulos debido a la fuerza y diseñar ese elemento para que resista los esfuerzos ya sea de cortante, de tensión, de compresión, a los cuales va a estar sometido, ¿no? Entonces, que ya cae, como te decía, como les decía hace rato, ¿no? Todo eso, pues un ingeniero mecánico, a lo mejor un ingeniero mecánico pudiera ser, él a lo mejor sabría diseñar el ángulo, ¿no? Porque ellos luego sí tienen conocimientos sobre esto, ¿no? Pero calcular la fuerza que produce esa solicitación, ese cortante, ese esfuerzo a compresión, a tensión, etcétera, eso no lo sabría hacer. Por eso nos toca a nosotros. ok, ok. Listo, doctor, muchas De gracias, muy acuerdo. amable. Doctor, ¿Alguien más por ahí? hay una pregunta, esa la escribieron, los costos, no sé si con respecto a lo que nos costó de Estados Unidos, cuánto cuesta instrumentar un edificio de esas dimensiones, no sé, 40 niveles, 30 niveles, cuánto cuesta o en el Ah, estudio no ok. venía. Sí, no, esa parte sí se las debo, no, no desconozco, ¿no? Pero bueno, creo que por aquí inclusive nuestros amigos de Dampo tienen algunas soluciones, ¿no? Para la instrumentación. A lo mejor podría ser bueno que se acerquen a ellos, ¿no? A lo mejor Vania por ahí les puede pasar algo de información. Pero sí, desconozco los temas de costos de instrumentación, ¿no? Una disculpa por ahí. Pues bueno, no, me parece que no había más preguntas, son cuestiones del curso, Ok, adicional a la que mencionaba el ingeniero Jorge, entonces creo que podemos terminar con este último tema y ya ok, después pasamos al break. ok, perfecto, sí. Digamos que tratamos de meterle ahí un pequeño freno porque para ver si estábamos todos en la misma frecuencia. ¿Sale? Pues vamos a platicar un poquito ya en detalle qué dice la norma técnica complementaria de diseño por sismo con respecto al desempeño de los contenidos, ¿no? Y bueno, entiendo que algunos de nuestros asistentes no son mexicanos, pero espero que lo que dice la norma les ayude a lo mejor para de alguna manera aterrizarlo a sus códigos locales y si es que no lo tuviera su código local, pues a lo mejor buscar implementar lo que dice la norma técnica complementaria, que en cuanto a la forma de calcularlo, pues sería muy similar, lo único que tal vez cambiaría, pues sería las aceleraciones, ¿no? Que vamos a ver, que depende pues ya del peligro sísmico del sitio, ¿no? ¿Sale? Entonces, acá les pongo la imagen de lo que viene siendo la primera, el primer punto de la norma técnica complementaria, ¿no? Y entonces me di la libertad de subrayar algunas cosas, ¿no? Entonces, nosotros en la norma técnica complementaria diseñamos para dos niveles de desempeño, ¿no? El nivel de limitación de daños no estructural, ¿no? Y el nivel de seguridad de vida. Y entonces, fíjense, perdón, que en los dos niveles, ¿no? En los dos niveles de desempeño, hablamos se habla o se discute sobre los elementos no estructurales. Y voy a empezar con el primero, con el de limitación de daño no estructural, y dice daño ligero, moderado en elementos no estructurales y contenidos. O sea, me está hablando ya que para la revisión, para la primera revisión que voy a hacer, que es para la limitación de daños, también tengo que revisar a los elementos no estructurales. Obviamente, aquí me dice, tanto los elementos no estructurales como contenidos importantes permanecerán asegurados en su sitio sin riesgos de caída o vuelco, ¿no? Y fíjese que ahí es, por ejemplo, donde se refiere un poco, sin decirlo, pero donde podría estar inmiscuido lo que les decía de los extintores, ¿no? Que cuando para el nivel de desempeño de seguridad, perdón, de daño no estructural, elementos como extintores tienen que estar bien asegurados y no deberían de volcarse ni caerse ni nada, porque seguramente van a ser útiles si es que hay alguna especie de conato de incendio, ¿no? Entonces, para el primer nivel de desempeño, necesito garantizar que los contenidos, bueno, los contenidos pueden tener daño ligero y al mismo tiempo los contenidos que son importantes deben de permanecer sin riesgo de volteo o caída, ¿no? Y luego para el tema de seguridad de vida, también habla de los elementos no estructurales y se espera además daño significativo en elementos no estructurales. Entonces,
¿Qué quiere decir? Y fíjese cómo esto da certeza a nuestros diseños y de repente es algo que la sociedad ¿cómo se llama? Nos ha recriminado mucho, ¿no? Y es que vemos edificios, ¿no? Digo, ahora en el sismo de Colombia y de Venezuela está, ¿no? Seguramente han visto imágenes. Vemos edificios, y pasó en el sismo de 2017, ¿no? Vemos edificios que a la vista de un ingeniero estructural dices, bueno, el edificio se comportó bien. ¿Por qué? Porque pues las columnas, las vigas no tienen daño o tienen daño muy ligero, pero ¿qué pasa con los elementos, con los muros no estructurales? Están muy dañados, inclusive colapsados y tal. Bueno, eso está perfectamente definido en el reglamento, ¿no? Me está diciendo que los elementos no estructurales tendrán daño significativo. Entonces, un edificio que se dañó mucho, ¿no? Por muros no estructurales y que tuvo un daño de moderado a bajo en elementos estructurales, siempre y cuando el sismo haya sido el de diseño, ¿no? Siempre y cuando el sismo haya sido la magnitud, la intensidad del sismo haya sido equiparable a la del sismo de diseño, si se comportó así, pues en realidad el edificio se comportó bien, ¿no? Claro que que la intensidad no fue menor que la del sismo base, entonces sí, el edificio se comportó mal. Pero entonces quiero que observen que tener daños en elementos no estructurales para el sismo de diseño, para la revisión de seguridad de vida, es perfectamente aceptable, ¿no? Y entonces ya nada más ahí tendríamos que cuestionarnos si queremos eso, ¿no? Pero bueno, al menos reglamentariamente eso se vale, ¿no? Entonces, vemos que para limitación de daños, ¿no? Que es la intensidad sísmica frecuente, o sea, un sismo que se va a estar repitiendo durante varias veces en la vida útil del edificio, pues se acepta un daño ligero, ¿no? De los contenidos, y los contenidos que son muy importantes no se acepta que se caigan ni que se vuelquen. Y que por otro lado, para la ciudad, el tema de seguridad de vida, sí estoy aceptando que los elementos no estructurales y contenidos pueden tener daños importantes o significativos, ¿no? Entonces, no debería a la sociedad, en este caso, pues desgraciadamente la gente que compra un departamento o algo así, no se preocupa por estas cosas, ¿no? Pero pues está perfectamente validado por el reglamento. Ahora la pregunta más bien tiene que ser si nosotros como ingenieros, ¿no? Queremos eso para la sociedad, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro debate, ¿no? ¿Sale? Luego hay ¿cómo se llama? Otros niveles de desempeño para las estructuras del grupo A que platicaban hace ratito, comentaban, ¿no? Y entonces para el nivel de desempeño de ocupación inmediata me dice que es posible el daño en los elementos no estructurales y contenidos importantes eh, requiera depuración antes del edificio, ¿no? Entonces, otra vez, para ocupación inmediata me está diciendo que es posible que el daño en los elementos no estructurales y contenidos importantes requiera reparación. Entonces, pues estoy aceptando que también puede haber un ligero daño, inclusive para ocupación inmediata. Y en seguridad de vida, ahí ya no me menciona nada, ¿no? Entonces, para ocupación inmediata, pues tengo que aceptar también que puede ser que algún elemento no estructural o contenido tenga daños, ¿no? ¿Sale? Y entonces, revisando la matriz, ¿no? Revisando la matriz de objetivos de diseño, que es la que nos ayuda a identificar cuáles son los objetivos de diseño, ¿no? Para elementos no estructurales del grupo B, ¿no? Tengo que hacer la revisión por distorsiones, y para los del grupo B, también tengo que hacer revisión de distorsiones y diseño por resistencia, ¿no? Entonces, acá el reglamento, pues si se dan cuenta, básicamente, cuando está hablando de revisión por distorsiones, está hablando de los contenidos que son susceptibles a distorsiones, ¿no? A los contenidos o elementos no estructurales, como podrían ser, habíamos dicho hace rato, las ventanas, ¿no? Las ventanas de cristal de un edificio, ¿no? Y acá sí ya me está hablando que para la revisión de seguridad de vida, ahí sí tengo que hacer una revisión por resistencia. O sea, lo que me preguntaban hace rato, ahí sí tengo que diseñar, por ejemplo, si voy a obtener unos anclajes, necesito saber cuál va a ser la fuerza de tensión que se va a producir en ese anclaje para determinar el diámetro a lo mejor de esa ancla, ¿no? En el caso de la revisión para el nivel de desempeño de limitación de daños, no. Hay simplemente con la revisión de distorsiones, el reglamento está, digamos, asumiendo que ya se cubre ese espectro de contenidos y elementos no estructurales este, que va a estar trabajando, ¿no? ¿Sale? Entonces, acá fíjense que para cumplir
la limitación de daños, ¿no? Para cumplir el nivel de desempeño de limitación de daños, tengo que usar un espectro elástico, ya ven que uno busca el espectro en el SACIP, y el más alto, ¿no? El que no está reducido por nada, ni por Q ni por R, ese es el espectro elástico, ¿no? Y entonces ese es el que tengo que usar para revisar los elementos no estructurales. Entonces, los ingenieros estructurales que están acostumbrados a hacer la revisión de distorsiones, pues ahora, bueno, esto no es nuevo, ¿no? Esto ya estaba desde la norma de 2017, pero me gustaría hacer énfasis en ello, en que se tienen que hacer dos revisiones, ¿no? Tengo que hacer un modelo para revisar el estado, el estado límite o el nivel de desempeño de seguridad de vida, ¿no? Con el espectro reducido por Q y por R, y tengo que hacer otra revisión, ¿no? Con un espectro elástico sin reducir, ¿no? Que se reduce por un factor, por ahí no viene por aquí el número, pero me parece que depende del tipo de suelo. Sí hay una reducción, pero no es la misma reducción que para el nivel de seguridad de vida, ¿no? Y entonces, en función que me dice si la estructura está desligada o no, si la estructura no es, si los elementos no estructurales tipo muros no están desligados de la estructura, entonces la distorsión máxima o la distorsión límite para la revisión de seguridad de vida, perdón, de sismos frecuentes es 0.202, y si sí están correctamente desligadas, entonces puedo incrementarla a 0.204, ¿sale? Entonces es importante, ¿no?, que tengamos presentes que tenemos que hacer dos revisiones, una para sismos, para limitación de daños no estructural, y otra para seguridad de vida, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues lo que estoy diciendo, ¿no? Tenemos que hacer dos revisiones del desempeño, ¿sale? Entonces, para la revisión del desempeño de limitación de daños, basta con revisar las distorsiones. Y para la revisión de seguridad de vida, ahí sí tengo que revisar las solicitaciones, o sea, ahí sí tengo que revisar los elementos mecánicos, si es que el elemento está anclado, o tengo que revisar el deslizamiento y el volteo, si es que el elemento no está anclado, ¿sale? Aquí les pongo las imágenes, ¿no? Cuando el elemento no está anclado, puede deslizar o voltearse, y cuando el elemento sí está anclado, los que van a absorber esta fuerza, pues que más bien sería este momento, ¿no? Esta fuerza por la distancia que hay del centroide de esta figura a la base, ¿no? Pues estaría generando un momento, y el momento que estaría absorbiendo este sistema, pues serían las barras en tensión y la posible placa que estaría aquí, ¿no? Digo de forma muy, muy burda, ¿no? Y esta fuerza la tengo que calcular con una aceleración que no va a ser la misma con la que reviso el sismo, el diseño estructural del edificio, sino que es un espectro que solo va reducido por Q', ¿sale? Y que no se reduce por R. Entonces, ese espectro lo tengo que calcular yo por fuera, porque no sé si se acuerdan que los espectros que vienen, que da el SACIT, ya están reducidos por los dos, por Q' y por R. Entonces, yo tengo que calcular el espectro que me da el sismo de diseño, el elástico. Tendría que calcular cómo varía Q', y reducirlo solo por Q'. No sé si nos podemos tomar un break de pues yo creo que unos 5 minutos nada más, porque me tomó más tiempo la presentación con las preguntas. Entonces, 5 minutos, decía 10, pero no sé si en 5 minutos, ¿qué horas son, Vania, por ahí? Ahora son las 5:16, entonces ¿les parece bien si nos regresamos a las 5:21? 5:21, por favor, para que vayan al Perfecto. baño, vayan a tomar algo, y regresamos con la última parte de la charla, ¿sale? Muchísimas gracias, aquí nos vemos. Órale, gracias.
Bueno, entonces vamos a continuar con lo que resta de la presentación, ¿sale? Entonces les voy a mostrar cómo viene organizada el capítulo 8 de las normas técnicas de la NTC para el cálculo de fuerzas en contenidos y elementos no estructurales, ¿sale? Para calcular las aceleraciones en el piso, ¿no? Yo tengo dos caminos, ¿no? El primero, pues, en realidad sí puedo sacar las aceleraciones, ¿no? Del modelo estructural si es que yo cuento con esa información, ¿no? Si es que yo estoy diseñando el edificio desde cero y pretendo también hacer el cálculo de algún diseño de un contenido o un elemento no estructural, pues yo podría perfectamente utilizar mi modelo estructural para obtener el dato de la aceleración de piso, ¿no? Haciendo algunas modificaciones al espectro, como les decía. Y si no, ¿no? Como pudiera ser el caso donde a ti te contraten como ingeniero después de haber hecho después de que alguien más hizo el cálculo estructural de que te contrataran para poder diseñar estos contenidos, no necesariamente necesitas tener modelo o no necesitas construir un modelo, lo cual sabemos que suele ser laborioso e implica normalmente tiempo, ¿no? Sino que puedes utilizar unas ecuaciones simplificadas que el reglamento propone, ¿sale? Entonces, digamos que el reto es calcular cuáles son las aceleraciones, ¿no? Que se producen en el contenido y multiplicarlas con el peso, ¿no? Del contenido para obtener esta fuerza de diseño, ¿no? La fuerza lateral que se produce en el contenido, ¿sale? Antes de la NTC, ¿no? Hay otras propuestas en varios reglamentos, ¿no? Aquí les presento una pequeña evolución, ¿no? De cuáles son algunas de las expresiones que se han utilizado. Si se dan cuenta, pues esto no es tan nuevo, ¿no? Vemos como el VC, que es el Uniform Building Code, ¿no? Que es un código de Estados Unidos, ¿no? Tenía expresiones desde 1937, ¿no? Pero bueno, vamos a la más reciente, que es la del ACE 722, ¿no? Y vemos que esa es una expresión, ¿no? Que contiene ahí varios parámetros, no voy a discutir ahorita sobre ellos, pero solamente es para que vean la forma que tiene y vamos a ver ahorita cómo se hace en México, ¿no? Entonces, básicamente, en México hay que seguir 3 pasos. Primero tenemos que determinar la aceleración máxima del terreno, o sea, la que nosotros conocemos en el espectro como A0, o sea, la aceleración cuando el periodo vale 0, ¿no? Luego tenemos que calcular la aceleración del piso, ¿no? Cuánto se acelera el piso debido a esa aceleración del terreno. Y si la estructura está anclada, tenemos que calcular los efectos de interacción contenido-estructura, ¿no? Cuánto más se amplifica la reacción, cuánto más se amplifica la respuesta debido a la interacción que hay entre estos dos elementos, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Ustedes pueden obtener la aceleración A0, que no es otra cosa que la aceleración máxima del terreno, ¿no? Que se obtiene del espectro, ¿no? Que como vemos es la aceleración cuando T vale 0, ¿no? Y esto pues, lo puedo obtener del SACID perfectamente, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es que voy a obtener la aceleración máxima del edificio, que se conoce como AN, ¿sale? Y esa AN la voy a distribuir de forma uniforme en cada uno de los entrepisos por el factor, ¿no? Omega I, ¿sale? Entonces, A0 es la aceleración del suelo y omega I es un factor que me va diciendo qué tanto se incrementan esas aceleraciones, ¿no? En el piso, ¿sale? Y entonces omega I, si se dan cuenta, depende de omega N y de omega 0, de HI, que es la altura del entrepiso en el cual estoy yo ubicado y quiero conocer la aceleración, y HN, que es la altura de todo el edificio, ¿no? Entonces, con esa relación, yo obtengo cuánto vale el factor de amplificación I, ¿no? Donde I es el piso en el que a mí me interesa conocer, ¿no? La aceleración, ¿sale? Entonces, ¿cómo calculo AN? AN, que es la aceleración máxima de la estructura, ¿no? En el piso superior, suponiendo que la estructura va a tener la aceleración máxima en el piso superior y que ya vimos que eso es perfectamente válido con las pruebas experimentales, tanto a modelos en laboratorio como pruebas de edificios instrumentados, ¿no? Entonces, AN lo puedo calcular con esas dos expresiones que están ahí. Si se dan cuenta, una es si cuento con el modelo y la otra es si no cuento con el modelo, ¿no? Con el modelo, hablo con el modelo estructural, ¿no? Que pueden hacer en cualquier software comercial o no comercial con el cual ustedes trabajen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no?
que la ecuación para que utilizo cuando no cuento con el modelo, me va a pedir un factor NUA, la n está como así como curviadita, ¿no? Que va a ser igual a 1.4 veces la raíz cuadrada del número de pisos menos 1, ¿no? Y que no puede ser mayor que 5, ¿no? Entonces, aplico eso y obtendría ya la aceleración a n, ¿no? Luego, también me habla de un factor lambda p, ¿no? Este factor lambda p lo que va a hacer es que va a tomar en cuenta, en el caso de estructuras que sean irregulares, y lo que considera es la masa modal efectiva, del primer modo, y el MT, que sería la masa total de la estructura, ¿no? Entonces, tengo que hacer esta revisión de este factor lambda P, ¿no? Y este solamente se utiliza cuando tengo estructuras irregulares, ¿no? Y fuertemente irregulares, ¿no? Entonces, una vez que conozco la fuerza, ¿no? La fuerza del contenido, ¿no? Si el contenido no está anclado, voy a hacer dos revisiones, ¿no? Voy a hacer la revisión contra deslizamiento y voy a revisar contra volteo también, ¿sale? Y para hacer esta revisión, pues lo que voy a hacer es que voy a considerar para deslizamiento, voy a revisar una cosa que se llama el coeficiente de fricción, el mu-s, ¿no? El mu-s, y mu-s tiene que ser mayor que la aceleración que se produce en el piso, que en este caso sería en el contenido, y también voy a revisar el volteo, ¿no? Revisando esta variable que se llama B subíndice ME, que tiene que ser mayor a HCM y a AI, a la aceleración del piso. Ahorita vemos que son esas dos. Ojo que aquí, fíjense lo que dice por aquí, sin considerar los efectos bidireccionales. O sea, ustedes saben que cuando hago una revisión, ¿no? Cuando hago la revisión por sismo, tengo que considerar el 100% en X y el 30% en Y. Bueno, para este caso, para el caso de los contenidos, los efectos bidireccionales no son necesarios considerar. Solamente lo reviso el 100% en una dirección y no le aumento el 30% en la otra. ¿Sale? Y entonces, ¿qué significa, como decía yo, BE y HME? Bueno, aquí están dibujados, ¿no? BE básicamente sería la distancia más corta del centroide, ¿no? A la base del contenido, por ejemplo, como este contenido que sería una especie ¿cómo se llama? De librero, y HME sería la altura de la base al centroide, ¿no? Calcular este centroide, pues puede llegar a ser complicado, ¿no? Pero bueno, si ustedes visualizan esto como un cuerpo rígido y a lo mejor consideran lo que está dentro como una masa, ¿no? Ustedes podrían utilizar sus clases de estática, ¿no? De sus cursos de estática para calcular el centroide de esta, y consideran a lo mejor que esto, por ejemplo, es vacío, ¿no? Ustedes perfectamente podrían utilizar sus cursos de estática, ¿no? Para calcular el centroide de esta figura y ya obtener las distancias HME y la distancia BME, ¿sale? Y ya una vez, ¿no? Que tengo eso, pues, si se cumplen estas dos, ¿no? Si MS es mayor que ahí, entonces la estructura no falla por deslizamiento, y si BE es mayor que HM por ahí, entonces la estructura no falla por volteo, ¿sale? Eh, y bueno, decía, ¿no? Entonces, si en el caso de que el elemento esté anclado, entonces tengo que hacer un cálculo adicional, y es calcular el factor omega A, ¿sale? Y ese es el factor de amplificación por la interacción contenido-estructura, ¿sale? El factor omega A, para calcular el factor omega A, pues tengo que utilizar esta ecuación, ¿no? Que está aquí, que depende de este factor Q'C, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? Pues Q', pues es el factor de reducción por comportamiento sísmico, ¿no? Y entonces acá tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, si se acuerdan en las primeras láminas dijimos que cuando el comportamiento es no lineal, hay una reducción de la demanda de aceleraciones en el piso, ¿no? Y como estas ecuaciones son para revisar la condición de seguridad de vida, ¿no? Entonces, sí, yo para la condición de seguridad de vida, pues prácticamente estoy asumiendo que el elemento, pues el edificio va a tener un comportamiento no lineal. Por eso es que además también puedo asumir que el elemento que va a estar anclado al contenido también va a tener comportamiento no lineal. Por eso es que puedo usar este factor Q'C. Y también voy a utilizar un factor beta C, que depende del amortiguamiento del contenido.
Y en este caso, pues el amortiguamiento del contenido en realidad puede ser pequeño, ¿no? Voy a utilizar, por ejemplo, un 5%, ¿no? Y RT es la relación entre el periodo natural del contenido y el periodo natural de la estructura, ¿no? Para ver precisamente qué tan cerca o qué tan lejos estoy de que ese sea. Si eso es 1, pues quiere decir que son iguales, ¿no? Entonces estaría en una zona de resonancia, ¿no? Para calcular el factor Q'C, tengo que usar esta ecuación. Yo sé que es una ecuación un poquito larga, pero en realidad no está tan difícil, ¿no? Y para poder conocer esta ecuación necesito definir cuánto vale QC, ¿no? Y entonces QC puede tener 3 valores, 1, 1.5 y 2.5. Y entonces eso ya este valor es responsabilidad del ingeniero estructural decidir qué valor va a considerar en función del tipo de anclaje que va a utilizar, ¿no? ¿Sale? Y otra cosa que el reglamento te dice es, si tú no conoces nada de esto, si tú no conoces el periodo del contenido, por lo tanto no puedes conocer RT, si tú no conoces el amortiguamiento del contenido y si tú no conoces el QC del contenido, simplemente toma omega A igual a 4, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú estás aceptando que la aceleración debido a la amplificación de la interacción contenido-estructura, la aceleración de ese contenido va a ser 4 veces mayor, ¿no? Sí, es lo que quiere decir. ¿Sale? Aquí tenemos estas dos gráficas vienen en el reglamento, ¿no? En la zona de los comentarios y como que tratan de enfatizar o tratan de darle al lector como una pequeña perspectiva de qué pasa si yo uso diferentes valores de amortiguamiento y qué pasa si yo uso diferentes valores de QC para calcular el factor omega A, que sería el factor de amplificación por la interacción estructura contenido. Entonces, si yo uso el valor más chico de QC, ¿no? O sea, que yo digo que mi anclaje va a tener muy poca ductilidad, que se va a comportar de forma frágil, entonces vean que casi siempre, para cuando es 1, ¿no? Pues siempre voy a estar arriba del 4. Pero dijimos que los contenidos normalmente andan por esta zona, ¿no? Por periodos cortos. Entonces, si se dan cuenta, 4, ¿no? 4 para contenidos entre hasta punto 20, para la relación RT de punto 25, ¿no? Casi todos están por debajo, ¿no? Por debajo del 4, ¿no? Entonces 4 por eso es que se eligió como un valor, digamos, de alguna manera conservadora, aunque si yo tuviera contenidos que tuvieran un periodo muy cercano al periodo del edificio, entonces ya no sería conservador, pero la verdad es que eso es difícil. Por otro lado, si yo selecciono el amortiguamiento más bajo, que sería, o casi el más bajo, sería 0.02, ¿no? Para diferentes valores de QC, o sea, de la ductilidad de mi anclaje, ¿no? Vemos que solamente... ¿En un G3 ¿Perdón? o un Versa? Me lo voy a sacar en 400. No sé si alguien por ahí está 15 días. hablando. Si 15 yo días. tengo un QC de 2.5, Ahora aquí me vemos puedo. que jamás voy a llegar a tener una amplificación de 4, ¿no? Entonces, para Q de 1.5, de 2 y de 3, aunque mi estructura y mi contenido tuvieran el mismo periodo, en realidad siempre voy a estar por debajo de ese 4. Entonces, por eso el 4 resulta ser un valor conservador en algunos casos y para algunos otros sí pudieran no serlo, pero la verdad es que es difícil que eso suceda. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito con Perdón, estas. Eric, tenemos un par de preguntas, no sé si gustes atenderlas de una vez. Por favor, sí, de una vez. Dice Antes de hacer el ejemplito. el ingeniero Carlos Chávez dice, ¿hay alguna comparativa sobre cuánto varía el AN en las ecuaciones usando modelo versus ecuación simplificada? ¿Hay algún caso donde se recomiende o exija usar el modelo? Sí, cuando la estructura es fuertemente irregular, ¿no? Algo parecido como lo que pasa cuando te piden hacer análisis no lineales, ahorita no recuerdo exactamente la condición, pero algo parecido pasa que si tu estructura es muy irregular y todo eso, ya te pide hacer un análisis, ¿no? Te puede calcular la aceleración por un modelo, y de hecho por un modelo no lineal. De acuerdo, muchas gracias, Eric. Y Ujú. el ingeniero José Luis dice, ¿y qué fórmula aplica si la estructura es irregular para AN? A ver si me regreso. Esta, ¿no? Aquí dice, si la estructura es irregular, ¿no? Pero no fuertemente irregular, lo único que va a hacer es que este factor lambda P, ¿no? Este factor lambda P va a castigar, ¿no? Si te das cuenta, multiplica y debería de ser mayor que 1, ¿no?
va a aumentar las aceleraciones. Sería calcular el factor lambda P, ¿no? Para poder aumentar las aceleraciones debido al efecto de la irregularidad. Ok, correcto. Sí, también lo que comentó ahorita para el compañero que preguntó anteriormente. Gracias. De nada, gracias, Fiero. Bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿no? De espero que me dé tiempo, ya vamos un poquito correríados, de un ejemplo de un diseño de un contenido como este tipo librero, ¿no? ¿Sale? Utilizando la revisión por balanceo y deslizamiento, o sea, vamos a suponer que este contenido no está anclado, ¿sale? Voy a suponer un coeficiente de fricción de 1, ¿sale? O sea, voy a suponer que hay una interfaz, digamos que esta mesita, bueno, que este librero, perdón, tiene una especie de caucho o algo abajo, ¿no? Que al contacto con el concreto del piso, pues genera este coeficiente de fricción, ¿no? Estos son los datos del valor del B subíndice ME, sería 50, y la altura HME, aquí están diferentes las literales, pero sería esta altura de aquí, vale 125, ¿sale? Entonces, voy a definir algunas características del edificio, pues para poder calcular aceleraciones del suelo, etcétera. Voy a decir que el edificio es de 5 niveles, que la altura de entrepiso de la planta baja es de 3.5 y de los demás es 2.8. Voy a suponer estas coordenadas, ¿no? Para poder obtener el espectro. Voy a suponer que el edificio se diseñó con un Q de 2, ¿no? Y voy a suponer, para hacerlo sencillo, solamente para que veamos cómo es que se aplican estas ecuaciones, voy a decir que el edificio es regular, ¿sale? Y que los diafragmas de piso también se consideran como regulares, ¿no? Para no hacerlo más largo ni tan complicado, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Básicamente el criterio 8.1, 8.2 y 8.4 de la CNTC, ¿sale? Ahí viene todo lo que estoy utilizando aquí. Entonces, los pasos es ubicar el predio, determinar el espectro, estimar el valor de AN, estimar el valor del omega, ¿no? Estimar el valor de la aceleración y si el contenido está anclado, ¿no? Entonces, calcular la fuerza de diseño y si el contenido está simplemente apoyado, pues hacer la revisión contra deslizamiento y contra volteo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a mi página de SACIT y poner las coordenadas, ¿no? Las coordenadas que yo les di, ¿no? Y voy a obtener mi espectro, ¿no? Luego voy a obtener la aceleración, como no conozco el periodo del edificio, voy a suponer que pues, el edificio se va a acelerar con la máxima aceleración que puede tener, que pues sería la meseta, ¿no? Entonces sería 1.58 la aceleración máxima del edificio. Y la aceleración del suelo, pues es la A0, que vale 0.35. Estos son los datos que me da el SACIT para construir el cálculo de Q', que ahorita lo vamos a ocupar, ¿sale? Entonces, voy a aplicar la ecuación cuando no tengo el modelo, ¿sale? Que sería AN, o sea, la aceleración máxima del edificio, la del último piso, ¿sale? La voy a calcular con esta expresión, que donde A1 es la aceleración máxima del edificio, o sea, la aceleración ¿cómo se llama? De la meseta, ¿sale? Y fíjense que me pide calcular, me pide el valor de Q', ¿sale? Entonces voy a calcular Q', ¿no? Y también me pide calcular NUA, ¿sale? Que simplemente es con el número de niveles. Entonces, si yo conozco los datos del espectro, yo puedo calcular el valor de Q', ¿no? Primero calculo NU, que está muy fácil de calcular, pues simplemente es sustituir el 5 en la raíz y obtengo que vale 2.8, ¿sale? Y construyo la variación de Q' en función del espectro. Entonces, para ser consistente, como yo dije que no conozco la aceleración, que no conozco el periodo del edificio, tomé la máxima aceleración, entonces voy a tomar el valor máximo de Q', ¿sale? Que es de 2.68. ¿Sale? Sustituyendo los datos, ¿no? Me queda que la aceleración AN va a ser igual a 1.1, ¿sale? Entonces, eso quiere decir, esta aceleración evidentemente está dividida entre G, ¿no? Está normalizada por G, ¿no? Entonces, es 1.1 de G. Ahora, ya que tengo la aceleración AN, la que está en el máximo nivel, pues entonces voy a calcular el factor de amplificación omega I, ¿no? Que lo calculamos con esta ecuación, ¿sale? Y yo conozco la altura de cada uno de los entrepisos porque dije que el primer nivel tenía 3.5
metros de altura y de los demás tenían 2.8, ¿no? Entonces, si son 5 pisos, pues puedo conocer la altura total del edificio, ¿no? Voy a calcular este factor que se llama A. Voy a proponer un factor que es F, que sería igual a la aceleración del piso de hasta arriba entre la aceleración del suelo, ¿sale? Que me da 3.17 y esta relación que es la aceleración del piso que a mí me interesa, que por eso creo que no lo dije, pero voy a suponer que el contenido ese que les dibujé está en el primer piso, entonces voy a calcular la aceleración en el primer piso. Entonces sería 3.5, que es la altura del primer entrepiso, entre la altura total del edificio, que son 14.7, y me da 2.23. ¿Sale? Sustituyendo ambos valores en la ecuación de omega, considerando que sería el primer piso, obtengo que omega vale 1.51. Entonces, para obtener la aceleración del piso, pues simplemente multiplico A0, ¿no? Que sería los 0.35 por el factor omega, que vale 1.51, ¿no? Si quisiera verlo de forma tabular, ¿no? Podría calcular la aceleración para cada uno de los 5 pisos, ¿no? Y entonces la aceleración en el terreno, pues es la aceleración del suelo, 0.35, y la aceleración que a mí me interesa es 0.53, ¿no? Y así como vemos, a medida que voy subiendo de piso, ¿no? La aceleración se va incrementando y se va incrementando de esta forma, ¿no? Con la línea, va siguiendo la línea azul, ¿no? A medida que voy subiendo de piso, la aceleración va subiendo. ¿Vale? Entonces voy a hacer, como dije, que voy a revisar primero, suponiendo que el contenido no está anclado, ¿no? Que a lo mejor sería una primera idea, ¿no? Primero reviso si es necesario anclarlo, ¿no? ¿Qué pasa si no lo anclo, ¿no? Entonces reviso la condición contra deslizamiento y reviso la condición contra volteo, ¿no? Con esas ecuaciones que ya les había presentado. Y entonces, haciendo la revisión contra deslizamiento, veo que 1 es mayor que 1.5. Entonces, quiere decir que el librero no va a deslizarse. ¿Por qué no va a deslizarse? Pues porque el coeficiente de fricción es mayor que la aceleración del entrepiso. Por otro lado, si reviso la condición de volteo, sustituyendo los datos, veo que 50 sí es menor que 66.25. Por lo tanto, este contenido sería susceptible a voltearse, ¿sale? Entonces, si es susceptible a voltearse, pues formalmente no lo puedo dejar así. Entonces yo tengo dos opciones, ¿no? O lo bajo a la azotea, por ejemplo, perdón, a la planta baja, esa podría ser una opción, decirle al cliente, oye, ¿sabes qué? No te conviene tener ese contenido ahí, bájalo a la planta baja para que no tenga tanta aceleración, porque ya vimos que si lo subo, pues va a tener más aceleración, seguramente va a seguir fallando. Entonces, otra opción, pues sería hacerlo más chaparrito el contenido, ¿no? Bajar su centro su centro de gravedad para que no sea tan grande el problema de volteo, o a lo mejor el que yo les propongo, que sería, ¿no? Anclarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues ya vimos que la falla por volteo, pues puede generar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues, una opción, o la más sencilla tal vez, o la más práctica en muchos casos, pues podría ser anclar el contenido al suelo, ¿no? Pero esto va a implicar que voy a tener un factor de amplificación omega A, ¿no? Si yo lo anclo, entonces voy a tener un factor de amplificación por la interacción estructura-contenido, ¿sale? Y entonces voy a tener que calcular este factor omega A, ¿sale? Y pues si utilizo la expresión 8.44, que es la del factor omega A, y si utilizo un factor de amortiguamiento crítico del 2%, o sea, de forma muy conservadora, digo que ese contenido va a tener un amortiguamiento muy bajo del 2%, obtengo que beta vale 1.51, ¿sale? Y entonces voy a suponer, acá me voy a permitir, nada más para ejemplificar cómo se utiliza esta ecuación, ¿no? Vamos a suponer que el edificio tiene un periodo de 0.6 y que el contenido tiene un periodo de 0.9, que la verdad es que sería un contenido con un periodo muy alto, que tal vez el ejemplo aquí no sea muy real, pero nada más esto lo hice para que vean cómo se utiliza esta ecuación, ¿sale? Entonces, necesito definir el valor de QC, ¿no? De la tabla 8.41. En este caso, conservadoramente voy a decir que la ductilidad del anclaje sería intermedia de 1.5. Si sustituyo ese valor en Q'C, obtengo el valor de Q'C, que sería 1.77, ¿sale? Y con ese valor obtengo el valor de
omega A, que sería lo mismo que obtenerlo de esta gráfica, ¿no? Y vemos que más o menos da lo mismo, ¿no? Para un Q prima, perdón, para un COC de 1.5 con un amortiguamiento crítico del 2%, y para una relación de 1.5 de periodos, yo tengo una omega A de 2.5, ¿no? O sea, quiere decir que la aceleración que yo tenía sin interacción se va a amplificar 2.5 veces. ¿Sale? O si yo de plano no quiero calcular nada de esto, yo simplemente puedo decir que omega A vale 4, ¿no? Que sería la otra opción. Entonces, si yo quiero calcular ya la fuerza del contenido, pues la fuerza que se va a producir en el contenido y que la que yo necesitaría para calcular luego los elementos mecánicos en los anclajes, pues sería esta, ¿no? Que sería el 2.5 del factor de amplificación por interacción de contenido-estructura por la aceleración del entrepiso, que es 0.53, por el peso del contenido, que sería por ahí 2 toneladas. Creo que no lo había dicho, pero el contenido pesa 2 toneladas. Y entonces, finalmente, la fuerza del contenido sería 2.65 toneladas, ¿no? Que esa sería la fuerza que tendría que yo, por ejemplo, decíamos hace rato, ¿no? Si yo tengo aquí algunas anclas o algo así, y esto va a generar un momento, pues entonces este momento lo podría descomponer en un par, ¿no? Y generar fuerzas de tensión y de compresión, y pues yo diseñar esas anclas para esa fuerza de tensión y compresión, por ejemplo, ¿no? Ahí ya se tendrán que ir a la norma técnica y complementaria que corresponda, ¿no? Si es de acero, pues de acero, si es de concreto, etcétera, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya para finalizar, me quedan aquí unos 10 minutos, creo, ¿no? Vamos a platicar algunas otras soluciones prácticas, ¿no? Que vienen en los documentos estos que les mencioné, ¿no? De cómo poder diseñar contenidos o implementar estas soluciones para mitigar el daño en los contenidos, ¿no? Entonces, ¿no? No sé si ustedes lo sabían, pero ya las normas técnicas complementarias de diseño de mampostería, desde la versión de 2017, ya existe un capítulo especializado para muros no estructurales, ¿sale? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque de repente pensamos que los muros no estructurales no se tienen que diseñar y entonces, y que no hay nada para diseñarlos, pero ya hay poco a poco se están formulando ecuaciones y expresiones para esto, ¿no? Entonces, algunas de las condiciones que me piden ese capítulo 8 de la norma técnica complementaria de mampostería para diseñar los muros no estructurales es esto, ¿no? Que dice que la relación de esbeltez H entre L de los muros no debe ser mayor que 30. Acá, perdón, hay un error, debería ser H entre T, ¿no? O sea, el espesor. La relación de esbeltez es la altura libre entre el espesor del muro. Una disculpa, este debería ser T, ¿sale? Y hay que revisar por fuerzas, ¿no? ¿Cuáles fuerzas? Las que ya calculé, ¿no? Y con la resistencia que el reglamento me diga, ¿no? Me da algunas soluciones, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes, sobre todo los que se dedican al cálculo estructural, ya a lo mejor ya implementan, ¿no? Que es el desligar los muros, ¿no? Pero ya te da alguna directriz sobre cuánto debería ser esta separación, que dice que debería de ser el desplazamiento lateral inelástico más una separación de 10 milímetros, ¿no? Y también me dice que debe de haber una holgura vertical, ¿no? Aquí digamos, en la zona entre el hecho inferior de la trave y el hecho superior del muro, ¿no? También me dice que debe de ser de la flecha de largo plazo, porque sabemos que en el caso de concreto reforzado, por ejemplo, pues tenemos deformaciones instantáneas y deformaciones a largo plazo, ¿no? Por los efectos de contracción y flujo plástico, ¿no? Entonces tendríamos que calcular esas deformaciones a largo plazo y aumentarle 5 milímetros, y esa debe ser la holgura que debe tener el muro con respecto a la trave, ¿no? Y si es posible también poder colocar los muros fuera de su plano, ¿no? Que por ahí he estado viendo algunos daños en Colombia y he visto varios de estos casos, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Si esa es alguna buena práctica, ¿no? Pero bueno, el reglamento lo está proponiendo ahora. Y luego, para poder diseñar esos muros, ¿no? Esto no viene en el reglamento, esto es un artículo de investigación que se acaba de publicar recientemente por unos colegas de la Universidad de Yucatán, ¿no? La verdad es que el reglamento actual no trae unas normas, no trae unas ecuaciones propias, ¿no? Sino que básicamente te dice que lo revises con las ecuaciones de mampostería que conocemos, ¿no?
pero sabemos que pues la investigación es muy importante y ya se están desarrollando ecuaciones para diseñar muros. En este caso son muros de concreto de autoclave, ¿no? Que es el concreto ligero. Y entonces en esta investigación se hicieron pruebas experimentales con el muro desligado y se proponen unas ecuaciones para calcular la resistencia de este muro no estructural, ¿no? Entonces, este artículo es gratuito, es un open access, entonces el que guste de descargarlo, búsquelo así en Google, ¿no? Aquí pueden tomar el título y puede descargarlo porque es open access, ¿no? Por eso no se los paso, porque para que los investigadores tengan tráfico ahí en ese artículo, vayan a descargarlo, ¿sale? Y algunas soluciones para, en el caso de estructuras que son susceptibles a daño por desplazamiento, como son las ventanas. Esto es de los documentos que les mencionaba del NIST, ¿no? Y entonces hay algunas formas, ¿no? Por ejemplo, hacer las ventanas flexibles, ¿no? Con estos tipos de marcos, ¿no? De acero ligero, ¿no? Entonces podemos hacer que la ventana sea flexible. Inclusive vemos cómo eh, se colocan unas especies de gomas, ¿no? También para mitigar el movimiento, ¿no? Entonces, esto desconozco si esto en México se esté haciendo, pero bueno, esto vean que desde 2017 ya hay, digamos, que ya hay tecnología, ya hay alternativas para evitar que las ventanas a lo mejor sufran daños, ¿no? En el caso de los plafones, que también suelen ser un problema, como se los mostraba en alguna de las imágenes, también, ¿no? También hay algunas alternativas, ¿no? Entonces, otra vez, ahí en el documento del NIST de 2017, de los que les puse en la primera lámina, ustedes pueden encontrar detalles como estos, ¿no? Y entonces, ustedes podrían tratar de implementarlos en sus proyectos, ¿no? En el caso de equipos mecánicos, ¿no? También tenemos algunas soluciones que inclusive por ahí hay algunos fabricantes, ¿no? Que también podrían asesorarlos en este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, vean bueno, básicamente no quiero entrar mucho en detalle con esto. Me gustaría que los que están más interesados, pues vayan a estos documentos que les proporcioné, ¿no? Las citas y que ustedes puedan, pues ver qué es lo que les puede funcionar y si es que se puede implementar aquí en México, ¿no? Soluciones para tuberías, ¿no? Aquí vemos que hay un cable que está anclado con un perno expansivo a la losa, ¿no? Y entonces, pues, todo esto también, pues, se puede implementar si es que ustedes así lo consideran, ¿no? ¿Sale? Para el caso de gabinetes, como les decía, se pueden anclar al muro o inclusive algunos que tienen sus rueditas, se les pueden anclar las rueditas al suelo, ¿no? Para que no deslicen, ¿sale? Entonces, esto también, pues, en realidad, si ustedes calcularan la fuerza lateral, ¿no? Ustedes, pues, tendrían que calcular cuáles son los esfuerzos que se producen debido al momento de volteo, ¿no? Y eso, pues, sería básicamente como diseñar una especie de plaquita base, ¿no? Entonces, pues ustedes tienen el conocimiento, tienen la capacidad, y entonces es cuestión que empiecen a implementarlo en sus proyectos. ¿Sale? Entonces, ahí están las tres, ¿cómo se llama? Documentos que les decía, ¿sale? Del ATC, ¿sale? Aquí vienen un montón de ideas, ¿no? Para componentes y elementos no estructurales, ¿sale? Y el FEMA también, donde de FEMA saqué la gráfica esta de los costos, ¿no? Y acá vienen por aquí también las normas técnicas complementarias, que espero que la conozcan, un documento también de unos amigos de la India y dos artículos que les mencioné sobre la estimación de aceleraciones de piso en edificios existentes y lo que les mencionaba sobre cálculo ya o expresiones de diseño para calcular muros no estructurales, en este caso de concreto de autoclave. Bueno, no sé si tengamos tiempo para preguntas, pero bueno, acabamos en las 2 horas que estaba pronosticado el curso. Vale, no sé si haya más preguntas que quieran tener los Muchísimas asistentes. gracias, Eric.
Pues mira, por el momento en el chat no tenemos algún comentario. Igual no sé si gusten a abrir el micro o levantar la mano, quizá. Parece que podríamos estar cerrando, no sin antes agradecerte muchísimo, Eric, nuevamente tu tiempo, el hecho de que compartieras toda esta información con nosotros. Definitivamente complementa muy bien todo lo que hemos venido revisando en las sesiones previas al curso. Y pues igualmente cualquier cosa que tengan adicional a alguna duda con el doctor Eric, aquí está su correo, o bien a través de nuestra del correo. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctor Eric, por el apoyo esta tarde de parte de todo el equipo de Dampo. Y me parece que pues podemos cerrar. Igual muchas Ok, gracias a todos los asistentes y muchas nos gracias a estamos todos. viendo por acá. Hasta luego. Gracias, buena No, tarde. a ti. Bye. Bye.